Bienvenidos al foro Mejor Hablemos, Televisión Nacional de Honduras, transmitiendo desde Tegucigalpa, capital de la República, el foro donde nosotros todos los días abordamos un tema diferente con una óptica diferente. Lo importante es que siempre hay una respuesta para esa duda, para esa inquietud que usted tiene. Antes de iniciar el foro, no nos cansamos de repetirle a usted, si va a salir, por favor, si va a salir a trabajar, si va a hacer su diligencia, o por si hoy le toca salir, terminación número 2, por favor, hágase acompañar siempre de su tapabocas o su mascarilla, que de esta forma nos estamos cuidando, nos estamos protegiendo, al igual que también no olvide llevar su gel elaborado a base de alcohol, ¿sí? O alcohol puro, como lo caminan ahora las personas también, para una mayor seguridad. Lleve sus lentes, no lentes de sol, sino lentes que le protejan, al igual que también puede utilizar una careta si usted va a estar en un lugar encerrado. Sin olvidar, por favor, el distanciamiento, que es algo muy importante, mantener la distancia, 1,5 metros, 2 metros, al igual que también le recordamos, no estamos en tiempos de celebraciones, no estamos en tiempos de reuniones, por lo tanto, evítelo, al igual que también visitas a la familia. Sabemos que tenemos ya mañana, se cumplen justamente 5 meses que tenemos de este confinamiento. Sin embargo, es mejor prevenir que lamentar. Con esta introducción y recomendación de bioseguridad, nosotros le damos paso al foro. ¿Qué les parece si hoy mejor hablamos de la inversión en tiempos de pandemia, al igual que también los accesos a crédito? Cómo desde el Consejo Nacional de Inversiones se ha elaborado un plan justo para reactivar la economía en estos tiempos de pandemia. Cómo los estrategas, como los asesores en materia de economía están dando herramientas también para que la micro, pequeña y mediana empresa las puedan utilizar. De esta manera, activar la economía, dinamizar la economía, una economía estática en Honduras de casi 150 días de permanecer sin ningún tipo de contacto. O sea, ha sido poco cómo se ha manejado la economía. Y no solo la economía de Honduras, sino la economía del mundo se encuentra paralizada, producto de esta amenaza del coronavirus, SARS-CoV-2 o COVID-19, también como se le llama. ¿Qué les parece entonces si hoy mejor hablamos de la inversión, al igual que también de los accesos a crédito en tiempos de pandemia? Para eso le damos la más cordial bienvenida y un placer que nos acompañe aquí en el foro Mejor Hablemos de Televisión Nacional de Honduras, la licenciada Jacqueline Foglia Sandoval. Ella es la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Inversiones. Un placer, un gusto, licenciada Foglia. Gracias por acompañarnos aquí en el foro de Televisión Nacional de Honduras. Tenga usted muy buenos días. Buenos días y muchas gracias por tenernos en el foro, en el Consejo Nacional de Inversiones. Pues estamos abiertos y muy dispuestos a dialogar sobre la inversión privada en el país y la importancia para la reactivación económica y social del país. Muchísimas gracias por acompañarnos. También le damos la más cordial bienvenida al licenciado Alejandro Aronne. Él es economista del Consejo Nacional de Inversiones. Un placer, gracias por acompañarnos, licenciado Aronne, aquí en el foro Mejor Hablemos de Televisión Nacional de Honduras. Tenga usted también buenos días. Buenos días, Lionel, muchas gracias por esta oportunidad. Y la verdad que no solamente durante la pandemia hemos estado preocupados por el tema de la inversión y el acceso al crédito. Hemos estado dando seguimiento a esta temática ya desde que ha iniciado el Consejo Nacional de Inversiones, aproximadamente hace unos 2 años. Y eso nos permite tener una visión desde el antes, el ahora y qué es lo que tenemos que hacer en el periodo post-crisis en materia de inversión y financiamiento crediticio. Muchas gracias, Lionel. Muchísimas gracias a usted. Comienzo con usted, licenciada Foglia, si nos puede resumir para que nuestros televidentes se familiaricen con el contenido que estaremos elaborando hoy, la misión y la visión que tiene el Consejo Nacional de Inversiones. Sí, gracias. La visión del Consejo Nacional de Inversiones es de proveer la promoción y el apoyo al inversionista privada, a la inversión privada en el país para el bienestar de los hondureños. Siempre siendo un ente de gobierno, es importante que veamos por el bienestar de todos los hondureños y utilizando la inversión privada como una de sus herramientas.
la misión es trabajar en pro de esta visión con planes, con programas que apoyen las diferentes partes de la inversión privada. Ahora bien, muchas veces dicen, ¿por qué es que un ente de gobierno ve la inversión privada? Y esto es usualmente, por eso es que este es un cuerpo recomendativo, un cuerpo informativo, un cuerpo que puede ayudar a formar, a promover políticas públicas, ¿verdad? Reformas a nuestras leyes, a nuestros reglamentos, recomendarlas al Consejo de Ministros o al Congreso Nacional para crear un mejor clima de inversiones en el país. La inversión privada es de suma importancia, es el motor que empuja al país, porque no es solamente el extranjero. La inversión privada, estamos hablando de inversión nacional y extranjera, desde la más pequeña hasta la más grande. Entonces, este es el motor que empuja al país. Y esto es la importancia en este momento, es reactivar ese motor, porque sí ha estado en gran medida parado debido a esta pandemia. Con este 2020, un año de muchas expectativas y que al final terminó siendo un año con severos problemas, no solo para Honduras, sino también para el resto de los países del mundo. Sabemos que la mayoría de los planes que ustedes tenían enmarcados para han tenido que algunos reinventarlos, o sea, hacer cambio de rubro, otros tener que adaptarnos. Cuéntenos, ¿cómo se ve afectado el Consejo Nacional de Inversiones cuando el mundo es amenazado por esta pandemia? Bueno, este año veníamos con un excelente plan, nuestro plan operativo, teníamos muchas ideas, muchos planes, y de veras que el shock en el mes de marzo, que inicialmente yo creo que se acuerdan que pensamos que iba a ser una cosa de 2-3 semanas de encierro y lo íbamos a poder combatir. En aquel momento no se conocía tanto de este virus, entonces no, que con el calor se va a ir, usted se acuerda de todo lo que pensábamos. Entonces, pasando ese shock inicial de como 3 semanas y viendo que ya íbamos más a largo plazo, tuvimos que de veras sentarnos con el equipo y ver cómo podíamos llevar a cabo nuestros planes de una manera distinta. Empezamos especialmente con la parte de fortalecer nuestras capacidades digitales para poder ofrecer los servicios en modo de teletrabajo. No fue fácil, al igual que muchas personas lidiando en sus casas, ¿verdad? Con su tecnología personal, pero también como institución, cómo íbamos a hacer la comunicación para no perder el hilo de las diferentes actividades que se hacían en conjunto entre uno y otro departamento dentro del CNI. No ha sido un proceso tan fácil, pero sí ha sido un proceso de extremada creatividad y crecimiento. Yo creo que como dicen, cuando hay una gran necesidad, uno ve la solución, pero también uno crece en criterio y raciocinio. Hace algunos meses que íbamos a estar pensando que iba a ser tan fácil conectarnos vía remota para una entrevista, pero lo hacemos ahora para negociaciones, para trabajo, para atender inversiones de inversionistas potenciales del extranjero y con la mayor facilidad con varios diferentes instrumentos de comunicación. Entonces, ha sido este momento de reinventarnos, pero también un momento de suma preocupación para el CNI, sabiendo que en lo que se extendía esta semiparalización de la economía iba a afectar todos los niveles de bienestar del hondureño. Y lo estamos viendo, ¿verdad? Los niveles que normalmente eran un problema, que es el desempleo, especialmente el desempleo para la gente joven, se ha acrecentado ese problema. Y eso es una de las áreas que nos empuja, nos enfoca a ver qué tipo de inversión se puede promover, fortalecer, atraer, que logre llenar esa expectativa de conseguir mayor empleo para los hondureños. Pero también vimos acrecentarse otra área, que es la que también vamos a ver, es el acceso al crédito. Porque en estos momentos muchas personas han perdido aquellos colaterales, se puede decir, o están en riesgo aquellos colaterales que sirven para pedir un préstamo al banco. Porque aunque vamos a hablar del acceso al crédito, pero no es una cosa etérea, es una cosa muy, muy puntual. Es decir, puede haber mucho dinero en un banco o en un sistema, gran liquidez, como decimos, pero lo importante es que llegue a la persona que lo necesita mediante una transacción bancaria de préstamo
de diferentes plazos, para que esa persona pueda reactivar su negocio. Ese es el punto donde tenemos debilidad en nuestro sistema, ese acceso al crédito tan importante y en el cual nosotros vemos la necesidad de cambios. Entonces, esos son diferentes aspectos que fuimos discutiendo en el CNI y poco a poco también tratando de ver qué otras cosas podemos hacer, qué cosas nuevas, porque las crisis desnudan realidades del país y vemos ciertas partes estructurales de la inversión, porque no fue a raíz de la pandemia que ha empezado a bajar la inversión privada, no la inversión extranjera directa. La inversión privada nacional se ha mantenido, claro, ha bajado este último año, pero ¿qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta? Y entonces sí vemos la necesidad de ciertas estructuras de facilitación mucho más allá de los esfuerzos que había estado haciendo los últimos gobiernos. Entonces esas son como tres de las áreas en el cual nosotros hemos trabajado fuerte en el CNI. Todavía estamos aprendiendo, pero todavía estamos también en mucha cooperación con otras partes del gobierno para lograrlos. Muchas gracias. Voy con usted, licenciado Aarón. Desde el punto de vista económico, son los encargados de analizar, de hacer esos planes estratégicos, al igual que también revisar la historia, porque la historia nos sirve de mucho como un marco de referencia para poder planificar y ver qué pasó en el pasado cuando hubo estas pandemias, cómo logró reactivarse la economía, cómo podemos en estos momentos tan inciertos y difíciles poder orientar esa economía, porque sabemos que la economía al final es quienes mueven la parte de la inversión en un país. ¿Cómo se está trabajando? ¿Cómo trabajan los economistas desde su punto de vista en medio de esta pandemia para poder orientar a las personas, tanto a la pequeña, a la mediana, a la microempresa, a los inversionistas nacionales, al igual que también a los extranjeros, con planes estratégicos de inversión, de acceso a crédito, específicamente de acceso a crédito en momentos o en tiempos difíciles de pandemia? Lo podemos ver y enfocar desde el punto de vista de las políticas públicas. En el tema de política, específicamente política económica, en materia monetaria, fiscal, cambiaria y comercio. Y por el otro lado, y como usted lo mencionaba, en el Consejo Nacional de Inversiones nosotros atendemos, ya esta sería una escala micro, atendemos inversionistas directamente, nacionales y extranjeros. ¿Cómo abordamos nosotros una problemática como esa tan compleja? Hemos dado naturalmente seguimiento a todo el desempeño de la economía hondureña desde los últimos años. El marco macroeconómico, los resultados macroeconómicos han sido muy favorables. Se han logrado llegar a acuerdos con el Fondo Monetario y notamos, sin embargo, que a finales del 18, ya 19, empieza a haber un periodo de desaceleración, pero hay una serie de elementos que condicionan esa desaceleración económica y que causó alguna preocupación porque algunos sectores que aglutinan gran porcentaje de la población económicamente activa se ven afectados directamente cuando su sector no crece. Entonces, es difícil, vemos una dicotomía entre indicadores macroeconómicos buenos, pero también vemos que existe todavía la problemática del desempleo, la pobreza y la precariedad en algunas áreas, pero vemos que otros sectores son muy exitosos. Entonces, ¿qué buscamos como economistas? ¿Qué buscamos como Consejo Nacional de Inversiones? La verdad es hacer propuestas, pero propuestas que vayan encaminadas a atender los problemas sectoriales, productivos, en materia de inversión. Fundamentalmente, la pandemia nos ha hecho, particularmente en el CNI, nos ha hecho reflexionar de que algunas cosas que se pudieron haber hecho en el pasado, las están haciendo ahora. Hay unos programas tan exitosos en materia de financiamiento crediticio a MIPYME, medianos y grandes, que más adelante lo vamos a hablar, son fantásticos, van a tener un efecto muy positivo en el proceso de la recuperación post pandemia. Pero sin embargo, tenemos que la problemática del coronavirus y cómo ha incidido en la economía tenemos que verlo en dos etapas. La crisis que estamos viviendo ahorita y qué vamos a hacer después de la crisis. Entonces, post-crisis yo lo veo como un momento de oportunidades, definitivamente. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en el diseño de políticas efectivas
en todo tipo de áreas, en materia fiscal, en materia monetaria, en materia crediticia. Lo importante es coordinar, o sea, articular todas las políticas, lo fiscal, lo monetario, lo crediticio, para que podamos avanzar en un marco estratégico y con lineamientos de políticas más efectivos y que tengan efectos directos sobre las poblaciones o los grupos más afectados. Y aquí queda claro que el grupo más afectado, bueno, aquí todos nos hemos visto afectados, pero si hablamos ya de las empresas, tenemos que clasificarlas en las micro, pequeñas, medianas, grandes. Todos han sido afectados, no podemos decirlo. Hay algunos sectores que están activos, como el agroalimentario, que nos están dando las provisiones, la oferta alimentaria, las pulperías, los supermercados, etc. Pero tenemos que tener claro que cientos de miles de hondureños, más de 1 millón o 2 millones, se concentran en el sector informal. Y tenemos que ponerle mucha atención al microcrédito, a la microempresa. Porque mire, existen programas fantásticos, como le decía, uso ese adjetivo porque en realidad, como el caso de los fondos de garantía, han sido un éxito en otros países. En el sudeste de Asia inclusive promovieron el desarrollo y algunos de estos países ahora ya son potencias a nivel asiático y a nivel mundial. Entonces estos fondos de garantía, lo vamos a hablar más adelante, en realidad representan una oportunidad, pero hay que verlo en dos momentos. Ahora, durante la crisis, cuán efectivos pueden ser todos estos mecanismos innovadores de acceso al crédito para promover la inversión a nivel de pequeños, medianos, grandes, y cuán efectivos van a ser después de la crisis. Porque hay que distinguir el destino de los fondos. Mire, las empresas, ¿cómo se financian las empresas? Cuando una empresa tiene un proyecto y quiere hacer una inversión, pues recurre a las ganancias retenidas. La otra opción, y el clásico, pues las empresas grandes recurren al financiamiento de la banca. Lastimosamente en Honduras el mercado de capitales no está desarrollado. Tenemos una bolsa de valores que es un mercado de deuda. Entonces aquí no existe un mercado de acciones donde las empresas pueden emitir acciones y capitalizarse para llevar a cabo sus inversiones. Entonces el tema de la inversión es un tema de financiamiento. Si lo vemos en este instante, de tanta urgencia y de tanta necesidad para la sobrevivencia de las empresas y en la sostenibilidad de los empleos. Entonces, el tema de la inversión a nivel de pequeña escala y mediana viene por el tema del financiamiento. No hay opción, porque no hay mercado, no tenemos mercado. ¿Cómo una empresa va a hacer proyecciones de inversión o algunos proyectos si en primer lugar la demanda está contraída por las restricciones aplicadas a las personas, hacia los consumidores, pero que es lógico por el problema de la pandemia y por la propagación del virus? Entonces, tenemos por el lado de la demanda, tenemos todas estas restricciones, y por el lado de la oferta, obviamente se tuvieron que cerrar todos los negocios. Y entonces, desde el lado de la producción y la oferta, vemos también que ambos lados están paralizados, y por lo tanto las empresas, ¿cómo se van a aventurar a un proyecto de inversión si no hay mercado? O el mercado opera parcialmente. Entonces, tenemos que verlo así, y cualquier estrategia o política de reactivación o reapertura, ahorita en el corto plazo, tiene que ir en línea con una estrategia, con una visión económica de mercado. Usted tiene que ver las dos fuerzas, oferta, demanda. De nada sirve que usted, que ha sido un éxito el COEP, felicito al COEP, a Andy y a todos estos gremios, a todas estas instituciones que agrupan tantos gremios, el tema de las medidas de bioseguridad y los protocolos, excelente, inclusive en los mercados, pero no olvidemos que usted puede tener y aplicar todas las medidas de bioseguridad, pero si la gente no llega a comprar, ¿en qué estamos? Entonces, mire, es bien complejo. Este problema no solamente lo enfrenta Honduras, lo está enfrentando todo el mundo. Entonces, hay que buscar un equilibrio. Tenemos que buscar un equilibrio entonces entre oferta y demanda. Entonces, y fíjese que aquí entra el tema sanitario, comportamiento de los consumidores en relación al virus, a la pandemia, y los protocolos de bioseguridad por el lado de las empresas que ya lo entendieron. Creo que más por el lado de la oferta, las empresas, los dueños han entendido
la importancia de la aplicación de los protocolos de bioseguridad en los ciudadanos. Entonces, yo diría que trabajemos por el lado y fortalezcamos las políticas de concientización, o como se llamen, por el lado de los consumidores, porque en esa medida no saturamos ni colapsamos el sistema sanitario y permitimos que el comité de, ¿cómo se llama?, que está involucrado, riesgos. El SINAGER. El SINAGER pueda tomar las decisiones correctas para acoplar una demanda que sea congruente con el número de negocios aperturados y el tipo de negocios, para que entonces así se vaya reactivando la economía. Es bien importante eso, porque si no, si solo vemos, por un lado, se va a reactivar el sector transporte, se va a reactivar el sector restaurante, digamos que ellos la están pasando muy mal. Entonces, pero si no tenemos a los consumidores, es bien difícil. Pero si queremos consumidores en la calle, entonces tenemos que educarlos y hacer más conciencia. Yo creo que por el lado de las empresas se está haciendo muy bien. Ahora son los ciudadanos. Entonces yo digo, trabajar un poquito en esas campañas de concientización con la ciudadanía, hacer más reapertura sea un éxito y no demos un paso atrás. Y ya en el proceso de reactivación post-crisis podamos entrar ya en un periodo donde las políticas que se van a diseñar en el tema de facilitación y acceso al crédito sean efectivas y que ya exista un mercado, porque entonces una empresa no puede planificar o hacer un plan de negocios si no tiene mercado. Entonces tenemos que tener en cuenta todos esos puntitos. Y Leonel, aquí tal vez yo quería agregar algo a lo que dijo Alejandro. Cuando nosotros hablamos de los consumidores, se puede mirar en varios aspectos, pero uno de ellos, y por eso es que es el empuje tan fuerte de parte de la empresa privada en que se reabra la economía, pero también se permita más personas por día en la calle, es decir, volver a como teníamos inicialmente la cuarentena, en que se permitía que 2 dígitos de la terminación de la tarjeta de identidad salieran el mismo día. ¿Por qué? Porque crea más consumidores potenciales en el mercado. Esto es cuando son las economías tradicionales, lo que siempre hemos tenido, que uno sale en transporte, llega a un establecimiento, mira los artículos y los compra. ¿Ok? Algunas veces, y ya nos habíamos movido algunas de las empresas a llamadas telefónicas, ¿verdad? Que es el otro llamar para solamente llegar a recoger. Pero un poco porcentaje de las empresas en Honduras de productos y servicios tenían el canal digital, el canal de comercio electrónico. Y ahí es donde viene una debilidad, pero que en esta pandemia nos está haciendo que va a ser una fortaleza. Estamos teniendo que reconvertir desde las empresas más pequeñas con programas hasta de pulperías digitales hasta las empresas más grandes, que toda su oferta y su compraventa de productos y servicios se haga sin la presencia, sin el trato de 2 personas. Esto va a ser lo más común. Pasado esta crisis, va a ser lo más común que uno ahora pueda ordenar sus víveres y que alguien se los venga a dejar a la casa. Es como que vamos a pensar, pero ¿por qué no lo hacíamos antes? Y no solamente a nivel personal, pero a nivel de varias empresas grandes. Es decir, todo va a ser trato mediante la computadora, mediante una aplicación en el móvil, y no va a haber más. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que crear? Y ahí viene una de las debilidades que se ha desnudado. Gran parte del país no tiene acceso a una conexión estable de 4G que soporte el comercio electrónico. Si tenemos celulares, podemos comunicarnos. Lo que yo, como trabajé antes en una compañía de telecomunicaciones, a veces voy a empezar a hablar un poquito en términos técnicos, pero el teléfono 2G, ¿verdad? El teléfono con un poco de datos 3G, que eso sí lo tenemos en la mayoría del país, pero hay varias partes del país que aún eso no pueden conectarse con lo más básico. Hasta el WhatsApp les falla, ¿verdad? Que es de los programas más livianos, las aplicaciones livianas. Pero 4G que soporta, cuando dice un soporta, que tiene suficiente robustez
que usted abre una aplicación y está haciendo su pedido y no se le corta su comunicación y le deja el pedido a mitad y uno no sabe si pasó o no la tarjeta de crédito. Todas esas cosas son de suma importancia para que nosotros lleguemos y podamos ofrecerle a las empresas la oportunidad de vender, de tener clientes potenciales, no el 10% que está saliendo ahorita o el 20% que queremos que salga la próxima semana, pero el 100% de los clientes van a estar ahí, van a estar al otro lado de una pantalla. Y eso es donde nosotros como país, como Estado, tenemos que haber fortalecido esa capacidad, esa carretera digital, porque no podemos tener un país moderno, un gobierno digital y muchas de las áreas que aspiramos si no tenemos la carretera. Yo no compro pintura de una casa antes de tener la fundición puesta de una casa. Yo no compro un vehículo si no hay una carretera para llegar. Es igual en las telecomunicaciones. Usted tiene que tener esos cables, tiene que tener esas torres, esos cables que lleguen a los diferentes lugares. Y donde los lugares no son comercialmente viables para las compañías, ahí es donde tiene que ponerlo el Estado. Esa subsidiariedad que hablan de varios programas, esa es una de ellas. Y hay un fondo especial creado por todas las compañías de telecomunicaciones. Todo el mundo paga un porcentaje de sus ganancias a este fondo. Y este fondo es el que tiene que usar el Estado para asegurar la conectividad en aquellas zonas que no son comercialmente viables. Es de suma importancia. Así como nosotros queremos tener un país con carreteras buenas para transporte rodado, necesitamos uno que tenga buenas carreteras de agua y saneamiento, buenas carreteras de electrificación, que es otra debilidad del país, y buenas carreteras digitales. Esos son los vasos comunicantes de una economía moderna. Nosotros somos un país geográficamente pequeño, pero muy montañoso y con algunas zonas muy inaccesibles. Eso hace difícil que estas carreteras se construyan, pero son de suma importancia para empujar la modernidad y para que de esta pandemia salgamos como con un trampolín para poder decir, hemos pasado de esto a un estadio de modernidad. Justamente con toda esta programación que ustedes nos hablan y luego de la planificación, que es algo muy importante, avanzamos a fase 1 en la mayoría del país como una manera de comenzar a dinamizar, a reactivar, a darle vida a esa economía que se encontraba muerta, como quien dice, a revivir prácticamente la economía, licenciada Foglia. Entonces, considera usted, por el buen camino. Es importante, sin olvidar las medidas de bioseguridad. Sabemos que ustedes han estado certificando a través en línea un sinnúmero de empresas por todo lo largo y ancho del país con el propósito de garantizar esta economía, con el propósito de hacer que estas empresas no desaparezcan, porque algunas están tambaleándose y que con un soplido desaparecen por completo y otras tienen que reinventar esta economía. Sí, así es. Nosotros como ente formamos parte de la mesa multisectorial. En las diferentes discusiones que se estaban teniendo en la mesa, también estábamos viendo de parte de los participantes qué estábamos haciendo de manera concreta para paliar los problemas de la crisis. Algunos trabajar pues en salud, en transporte, en diferente. En el CNI nos aliamos con Fedecámaras, con la Federación de las Cámaras de Comercio. Hablamos con Menotti Maradiaga, con su presidente, y decidimos crear un convenio en el cual entre las dos instituciones y utilizando el currículum de Info, íbamos a ofrecer la capacitación en las medidas básicas de bioseguridad. Inicialmente no creímos que íbamos a tener tanto éxito, pero de veras que hemos logrado llegar a más de 180,000 personas. Han tomado el curso y cada semana nos están reportando que cuántos se han certificado. Ya creo que vamos llegando a como 8,000 certificados que nosotros ya les imprimimos. Ya ellos saben que tienen el certificado y lo pueden postear en cualquier parte de su empresa. Ellos ya tienen las medidas básicas de bioseguridad. También, gracias a canales como el de ustedes, logramos también ponerlo en
la televisión para muchas personas que no tienen acceso, ¿verdad?, a la parte digital, y también se puso a través del Facebook Live. Entonces sí tenemos un gran grupo del sector productivo del país que se está capacitando, porque esa es una de las áreas. Nosotros vamos a tener que convivir con este virus, convivir un rato, porque nosotros no sabemos cuándo viene una vacuna. Entonces, pero porque tampoco no podemos dejar que la economía muera durante este tiempo. Entonces, convivir con ella, con la gente capacitada, y luego también empujar desde nuestra posición en la mesa multisectorial que haya esa apertura, que se vea el transporte terrestre y aéreo, ¿verdad? Porque el aislamiento causa pobreza. Yo siempre lo he dicho, entre más aislados estamos, más pobres vamos a ser. Entonces tenemos que abrir los aeropuertos, los transportes públicos, tener de nuevo los transportes con Guatemala y El Salvador, que son nuestros vecinos, pero también socios comerciales muy fuertes. Nosotros tenemos que volver a abrir siempre con las medidas de bioseguridad y estar monitoreando. Gracias a Dios, la parte del país, la parte más productiva del país, Valle de Sula, ha logrado llegar a una meseta. La curva no ha bajado. Estamos en una meseta en Cortés, ¿verdad? Medio sube, medio baja, pero ya se está viendo que con el uso de estas medidas y también con el esfuerzo que se ha hecho de la creación de triajes. Gracias a el sector privado, varias empresas se han aliado, han apoyado en diferentes áreas para la creación de triajes, en el cual se ha bajado la presión sobre los hospitales. Entonces, desde diferentes puntos creo que hemos aprendido, hemos atacado. No ha sido fácil y ha sido como cuando uno empieza a manejar un carro de cambio, ¿verdad? Que va para adelante y truena la caja y que si otro. Creo que así ha sido, pero que en todo Honduras no lo ha estado haciendo tan mal. Es decir, como mucha gente dice, no, que nosotros nunca lo hacemos bien. Y le digo, no, todos los países estamos iguales. Todos los países, hay algunos que abrieron su economía y de repente tuvieron que cerrar. Hay algunos que están lidiando con gente que se rehúsa a ponerse máscaras y más bien está haciendo fiestas para contagiarse. Gracias a Dios que nosotros, por todos los problemas que tenemos, pero tenemos una población que está ávida de lograr salir de estas todos juntos. Muchas gracias. Alejandro, voy con usted. Nos hablaba para el caso de programas para reactivar la economía. Esos programas para reactivar la economía deben de ir de la mano justamente del acceso a crédito, porque muchas de estas empresas, algunas no estaban pasando el buen momento, otras sí, pero otras estaban listas para impulsarse, para crecer, para desarrollar, para aperturarse. Debe de ir esta reactivación de la economía de la mano, porque si hacemos una estadística, una consulta, una encuesta en este momento o una investigación, nos daremos cuenta que más del 90% necesitan acceso a crédito para poder reactivarse, para poder acomodarse, para poder continuar con vida en medio de esta emergencia mundial. La respuesta es sí, definitivamente. La única opción para reactivar los diferentes sectores productivos es a través del financiamiento crediticio. Quiero hacer un poco de historia. Tenemos una banca fuerte, solvente, rentable, líquida. La política monetaria que se ha implementado desde el mes de abril, marzo surge la pandemia, ha sido una política monetaria expansiva, conducente a mejorar los niveles de liquidez de la banca, disminuyendo las inversiones obligatorias a cero, estaba en 3%. Se suspendieron las subastas estructurales, las subastas diarias, se bajaron las tasas para facilitar las ventanillas de acceso a crédito de inversión del Banco Central. Todas estas políticas que se implementan a partir de abril han sido efectivas y le dieron liquidez a la banca. Pero, y aquí viene la paradoja, tenemos una banca que ha sido exitosa. Si usted ve sus indicadores, su desempeño, su rentabilidad, ha sido uno de los sectores que mejor, inclusive durante la pandemia está, y siempre durante décadas ha sido una actividad muy rentable la intermediación financiera y muy interesante el aporte que hace al PIB la intermediación financiera. Y
pero vemos que la banca en realidad ha evolucionado en un marco normativo regulatorio basado en normativas internacionales como Basilea 1, 2 y 3, las experiencias anteriores de las crisis financieras del 2007, 2008, dejaron lecciones en el mundo y surgen nuevos acuerdos de Basilea para la regulación bancaria, y los bancos se apropian en forma voluntaria de estas normas para que la actividad de intermediación se exponga a menos riesgos, a los nuevos riesgos. En el caso de la última crisis financiera, pues se miró el papel de la transparencia en la revelación de los estados financieros, el tema operativo, etcétera, y el vínculo de los mercados internacionales. Entonces, vemos que la banca en realidad es el intermediario financiero por excelencia aquí y en todo el mundo. Sin embargo, vemos que las mismas normativas han impedido que en el tiempo, no ahorita, que en el tiempo ciertos sectores no puedan accesar al crédito, lo que es natural. Mire, la banca busca rentabilidad y hay un elemento muy importante, es que ellos tienen que velar y proteger los intereses, los depósitos del público, no los pueden mal administrar. Entonces, las normativas disminuyen las posibilidades de exposición al riesgo, entendido el riesgo como la posibilidad de pérdida. Entonces, hay riesgos de mercado, así como lo hay riesgos ambientales, etcétera, que ha dificultado que el sector agrícola pues, tenga una menor participación en la cartera del sistema bancario comercial, que de por sí tiene un nivel de penetración financiera en relación al PIB casi del 63%, es increíble. Igual los depósitos, el tema de la inclusión financiera. Bien, bajo todo este esquema muy bonito de la banca, tenemos un problema de acceso al crédito. Y en un momento de crisis tenemos que resolverlo. Entonces, no vamos a cambiar rigideces, ni rigideces por la forma en que ha evolucionado la banca, porque se ha ido acomodando a una dinámica de la economía, una economía que ha crecido por sectores, pero que no ha atendido, que no ha permitido que el sector de abajo, la micro, haya crecido lo suficiente como para generar empleos sostenibles, empresas sostenibles y que tributen inclusive. Entonces, vemos esa dicotomía y ese desarrollo de una rigidez histórica, y yo fui fundador de la Comisión de Banca, conozco el tema de Comisión de Banca y Seguro, he observado la evolución de la banca desde sus inicios, del año 95-96, antes casi todos los bancos eran de capital nacional, ahora 9 son extranjeros y 6 son nacionales. Entonces, eso ha permitido la regionalización, han adquirido tecnología, son más competitivos, etcétera, etcétera. Pero vemos pues que la forma en que ha evolucionado pues ha sido beneficiosa, ¿verdad?, para la manufactura, sectores que ya son exportadores, muy bien, excelente. Y las restricciones vienen por el lado de las normativas, y no vamos a satanizar las normativas, ¿no? Es natural que se protejan contra los riesgos. Pero ahora, en este momento de crisis, yo creo que urge la revisión al marco de normativas de la Comisión de Banca, no para que las cambien ahorita, sino que esto se va a dar en el tiempo, ir analizando prudentemente cuáles son las normativas que limitan el acceso al crédito, a un crédito que ya debería estar disponible, porque la política monetaria del Banco Central, con el objetivo de proveer liquidez, hombre, si solo de entrada eran 11.500 millones en el mes de marzo, en el mes de abril, que se liberaron automáticamente con solo suspender las subastas y disminuir las inversiones obligatorias. Llegó un momento que solo la liquidez, lo que es encaje, que es el saldo de caja, y los recursos liberados de estos 10.500, que era por las inversiones obligatorias y las subastas, llegaban a 30.000 millones. Y si usted ve la liquidez de la banca ahorita, según las decisiones al mes de julio, eran 79.000, 80.000 millones. Y si usted ve el costo del crédito entre la fecha que implementaron estas políticas de Banco Central y ahora, 4 meses después, las tasas han bajado, pero no mucho, y otras han subido. Pero no culpemos a la banca. Usted no puede cambiar una estructura que ha evolucionado con unas rigideces y unas regulaciones que no va a cambiar de la noche a la mañana. Lo que tenemos que buscar entonces, el gobierno, es mecanismos alternativos de acceso al crédito.
Usted me planteaba, para la reactivación, ¿qué es lo que se necesita? Financiamiento. Pero el financiamiento va, y usted lo decía, había unas que estaban en el 2020, al inicio, estaban a punto de repuntar, otras estaban con planes de negocios que quizá ya era su inicio de operaciones, otras estaban consolidando, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el único mecanismo ahora y después de la crisis que va a reactivar y va a salvar a muchas empresas de la quiebra? El financiamiento. Y si por un lado hay problemas de financiamiento, entonces lo que proponemos como el CNI es una reforma integral. Podríamos decir una reforma crediticia o el diseño de una política dirigida a coordinar una red no tradicional de crédito. ¿Cuál es esa red no tradicional de crédito? Cajas rurales, cooperativas, el Fondo de Garantía de Confianza y la Banca de Desarrollo, Banprovi. Ahora yo lo voy a decir, todas estas instituciones están supervisadas, están reguladas. Yo no estoy hablando de un ente supervisor regulador, estoy hablando de crear una institucionalidad que va a coordinar todo esto gente. Ya existe con SUCOP, con las cooperativas, ya también están las cajas rurales. Eso facilita, porque si ya existen entes que regulan a las cooperativas o que las aglutinan, que aglutinan a las cajas rurales, a la red de microcrédito, ¿por qué no? Mire, para ser efectivos, porque tenemos que ver esto y regionalizarlo. Las características de la economía hondureña, tenemos la zona rural y la urbano marginal. Entonces, el crédito que se demanda en el área rural es diferente al que se demanda en el área urbano marginal. En el área urbana marginal predomina la informalidad. Hay que trabajar para legalizar a esos informales y eso también genera tributos para la administración central. Entonces, el fortalecimiento de una política o el diseño de una política de Estado que coordine a todos estos entes va a lograr de que los recursos sí se puedan canalizar, pero ¿qué recursos? Entonces tenemos que buscar recursos alternativos. Mire, ahí está el Fondo de Garantía. Veo yo que por primera vez en muchos años, no estoy hablando de este gobierno, de muchos gobiernos atrás, por primera vez hay una coordinación, una articulación entre la política monetaria y la política crediticia. Se sienta la Comisión de Banco Central y crean ese fabuloso Fondo de Garantía Banprovi, que pone a la disposición 1.900 millones, si no me equivoco, para la grande empresa, 2.500 millones para la pequeña empresa, y está el bonito producto financiero, el agrocrédito 8.7, que son 3.000 millones. Hombre, mire, estos programas hay que verlos en dos etapas. Lo vemos ahorita en el proceso en la mera crisis y cómo se comporta la demanda de crédito y cuáles son los destinos y el uso. Entonces, y después post-crisis, porque yo le aseguro que estos fondos no van a ser suficientes en la reactivación. Entonces yo sugeriría que además del diseño de una política que coordine a todos estos entes no tradicionales de crédito, el tema del monitoreo y el dato duro. Usted no puede diseñar una política si no tiene datos. Y por lo tanto, hay que crear un ente, póngale el nombre que quiera, Intendencia de Instituciones No Tradicionales de Crédito, que sea regulado por la comisión, si usted quiere, no sé, pero que este ente pueda llevar las estadísticas y medir el éxito. Usted me dice, institucionalmente va a prohibir esa estadística y sabe cuál fue su éxito, cuál fue su costo financiero, operativo, etcétera. Los intermediarios saben cuánto ganaron, los bancos, a través del Fondo de Garantía Banprovi, todos conocen cuál fue su alcance, pero hay alguien que los coordina. O sea, el problema, y lo hemos discutido mucho en el CNI, la información no llega a ciertos rincones del país. Banprovi sí tiene presencia, está haciendo una muy buena labor, pero hay quejas todavía en muchas regiones del país de que no hay acceso al crédito, red de ecoturismo, están los pequeños cacaoteros en Olancho, tenemos problemas de acceso al crédito en el sector turístico, en empresas de industrias y medianas en la costa norte. Entonces vamos a ver problemas de acceso al crédito en todos lados. Pero si la precariedad si se va a dar en el sector informal y de la microempresa, porque ahí se aglutina más de 1 millón de hondureños donde se genera mayor el empleo, entonces ¿qué estamos esperando para ser más efectivos en el tema de datos, estadísticas y la coordinación de toda esta red?
porque yo creo que está bien el liderazgo que se toma y que algunas instituciones vayan de frente, pero no desaprovechemos la oportunidad. Por ejemplo, un fondo de garantía en las cooperativas. ¿Por qué no? Yo sé que las cooperativas están con el fondo de garantía, hay una cooperativa con el fondo de garantía Banpro y Banco Central, pero ¿por qué no creamos un fondo de garantía que lo manejen las COP? Si son miles de cooperativas, y le aseguro que ahí va a ser masivo, y es un complemento excelente para Banprovi. Es un complemento, o sea, aquí tenemos que trabajar todos los sectores, esa es la propuesta que estamos haciendo, o sea, aquí no venimos a criticar, o sea, venimos a hacer propuestas para que haya una efectividad en el acceso al crédito, porque la única forma que podemos evitar que pequeñas empresas, medianas y grandes, cierren es dándoles acceso al crédito. Pero ojo, ¿en qué se utiliza el crédito? Capital de trabajo, el crédito puede para capital de trabajo o adquisición de bienes de capital. ¿Quién va a comprar bienes de capital ahorita? Si no hay mercado. O sea, eso sería en la reactivación. Entonces ahí vienen los programas y coordinar todos estos programas de acceso a crédito y con ese enfoque. Ahorita, si usted le da dinero a la gente, usted da crédito, mucho se va a ir inclusive hasta en consumo para sobrevivir de esas microempresas, pago de planillas y servicios. Entonces, eso les va a hacer sobrevivir. Ojo, entonces hay que observar en todos estos meses, darle seguimiento a todos estos créditos que se van otorgando a todo nivel, micro, mediana, etcétera, observar el uso que se le ha dado para en el periodo de reactivación, porque ahorita estamos en una reapertura en medio de la crisis. Entonces, en la reactivación, si usted maneja el dato, entonces usted puede definir cuántos miles de millones necesito. Si se consumen los 2.500 millones del Banpro y Banco Central del Fondo de Garantía, si se consumen los 1.900 para las grandes, si se consumen los 3.000 millones del agrocrédito 8.7. Ahora, y no se puede juzgar ni satanizar a los usuarios del crédito, a los demandantes, y decirles, no, se les prestó, pero usted no fue efectivo. No se puede culpar a nadie porque no hay mercado. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ver las oportunidades. Hay sectores que están activos, apoyemos a esos sectores como el sector agrícola, las cadenas agrícolas productivas, por favor, pecuarias. Esta gente, no dejemos que caigan porque va a ser difícil después. O sea, una empresa muerta va a ser difícil que entre a una reactivación, porque hay que darle todo. Entonces, hay que verlo así, en dos etapas. Y la posibilidad de entrar a otras rondas de fondos de garantía. Yo le apuesto o le apostamos al fondo de garantía como modelo. Es excelente, ahí está confianza. Hay que capitalizarlo más y está tomando un rol bien importante. Mire, yo le aseguro que va a haber necesidad de más fondos de garantía. Ahora, no podemos, eso en la reactivación. Dios quiera sea a partir de noviembre, diciembre, cuando ya salga la vacuna. Y yo soy optimista que la reactivación va a ser bien acelerada a nivel mundial. Y eso nos va a abarcar a nosotros. Entonces, yo solo me he enfocado en el inversionista hondureño y en el pequeño. El CNI, nosotros vemos los grandes también. Ojo, no, lo que pasa es que vamos a la problemática, a lo que urge. Entonces, como CNI, nosotros estamos preocupados por todos los sectores y estamos preocupados por lo que está pasando en el sector MIPYME. Son los pequeños inversionistas y hay que atenderlos, pero hay que saber diferenciarlos, hay que verlos regionalmente, hay que llevar el dato, la estadística para que podamos ser efectivos en el diseño de políticas, pero que no se manejen aisladamente, sino que hay un ente coordinador y un mapeo. Yo me atrevo a decir, y yo he querido hacer un mapeo de MIPYMES a nivel nacional. ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta? Siempre usted va a encontrar huecos vacíos en un departamento. Hace un mapeo en El Paraíso y se da cuenta que habían otros grupos, ¿verdad? de empresarios que no los reconoció, o se va a Olancho, o en el sur. Hay una descoordinación. Entonces, cada ente de gobierno involucrado en el financiamiento crediticio, como Banprovi, están haciendo una labor espectacular. Los productos son muy bonitos, son accesibles, a bajo costo financiero, pero no olvidemos de que hay otros intermediarios que pueden perfectamente colaborar en esta crisis y ser entes que canalicen fondos. Y no estoy hablando de fondos de la banca,
Ahí están los 300 millones de dólares del Banco Centroamericano. No dejemos a un lado la banca de desarrollo. Aprovechemos las oportunidades, los fondos de Banco Mundial, los fondos del Banco Centroamericano, los programas del BID, y hagamos un mapeo de todo esto y veamos las necesidades. Y no descuidemos al sector micro, porque este sector es como una vez que nosotros los humanos, una vez que nos morimos ya no volvemos. Van a haber micros que una vez que cierren no van a volver. Entonces es bien difícil esta situación. No se trata de criticar absolutamente a nadie, sino que de buscar mecanismos adicionales a las políticas que se han implementado, que son buenas, que son efectivas, que se han diseñado nuevos productos financieros. El Fondo de Garantía, el CNI lo planteó desde octubre del año pasado. Desde octubre del año pasado nosotros estamos con la bandera del Fondo de Garantía. Noviembre, diciembre, Fondo de Garantía. Bueno, vino la pandemia, ya el Fondo de Garantía es una gran opción. ¿Y en qué consiste para el público el Fondo de Garantía? No es que el Fondo de Garantía le concede crédito, no, facilita a los demandantes de crédito el acceso a un crédito cuando va del intermediario. Entonces, no todos los intermediarios están adscritos, han firmado contratos de adhesión con Banproe, y no todas las cooperativas. Por eso yo digo que hay que, yo lo veo así particularmente, y buscar más fondos, o sea, crear otro fondo de garantía. ¿Por qué no dárselos a las cooperativas? Sí, Alejandro y Leonel, nosotros, lo que mencionaba Alejandro, que nosotros desde el año pasado mirábamos que teníamos unas mediciones a nivel de los índices de competitividad, ¿verdad? Que es algo que es uno de los programas que estamos dándole seguimiento en el Consejo Nacional de Inversiones, de acceso al crédito, y donde siempre salíamos con nuestra mejor calificación en los 10 casos, ¿verdad? Que componen el índice de competitividad o el índice de doing business, ¿verdad? De hacer negocios del Banco Mundial, que es tal vez el índice por excelencia internacional que puede medir cómo se puede hacer negocios en un país. Siempre en acceso al crédito salíamos súper alto, esa es nuestra mejor nota. Entonces, claro, porque tenemos esa banca que explicó Alejandro, muy estable, es decir, con buena medición, con buena retroalimentación hacia sus clientes y todo. Pero, ¿por qué? Porque es que siempre la queja principal de hablar con todos los inversionistas, no tengo crédito, no tengo acceso al crédito. Entonces nosotros decimos, es que lo que pasa es que como que existieran 2 o 3 pedazos del país cuando uno ve a nivel de inversionista. Hay un pedazo, ¿verdad?, que está cubierto por la banca y que se está muy bien. Hay otro que más o menos en algunas de estas diferentes entes crediticios, y hay otro que no tiene acceso a nada. Y ese es el mayor. Y por eso es que nosotros siempre hemos dicho, tenemos que preocuparnos, y ahorita que esta pandemia nos puso más a la luz de todas estas pequeños emprendimientos, pequeñas inversiones, microinversiones, pero que van generando el bienestar en general de un país. Entonces, eso era lo importante. Y luego, pues, hablar un poco de la competitividad del país, que nosotros, como yo le digo, haya o no pandemia, los principios básicos de inversión, especialmente inversión privada y competitividad, no han cambiado. Las inversiones van donde los riesgos son más bajos o que se compensen con grandes réditos, ¿verdad? Porque la inversión es eso, es yo arriesgo mi dinero para conseguir un rédito. Y en Honduras, tristemente, nuestra medición de riesgo país ha sido más o menos alta. Por eso es que cuando tenemos que acceder a préstamos o a bonos internacionales, a bonos soberanos, no los venden, ¿verdad? No los prestan, pero a un precio más alto, ¿verdad? Una tasa de interés más alta. Entonces, ¿qué estamos haciendo desde el Consejo Nacional de Inversiones? Aquí estamos trabajando en una mesa de competitividad desde hace 2 años, junto con el Secretario de Desarrollo Económico y la designada presidencial, con María Antonia Rivera. Hemos trabajado fuertemente, pero hemos trabajado con el alcalde de Tegucigalpa, porque la medición se hace sobre Tegucigalpa. Hemos trabajado con las personas de aduanas, porque hay diferentes casos que se ven, como crear un negocio, como registrar propiedad, cómo conseguir un permiso de construcción,
cuál es cómo se puede dilucidar los problemas entre socios de una sociedad empresarial. Entonces, todos estos casos hemos ido poco a poco, y en uno en el que hemos avanzado mucho, creo que ha sido en la parte de hacer que nuestro gobierno sea más, que responda rápidamente a las necesidades o a la relación con el ciudadano. Y el punto principal ha sido con SAR, con el Servicio de Administración de Rentas. Hemos trabajado con Miriam Guzmán a empujar, es decir, ver todos los proyectos de digitalización, porque al permitir que todos los procesos estén en línea y que haya una retroalimentación hacia el ciudadano, ya eso sube nuestra puntuación. Y creo que lo hemos visto en este último año, desde la reorganización de su página web, de diferentes servicios, la app, pero también ponerlo a disposición, comunicárselo a la gente para que la gente utilice el registro mercantil, que ahora es mucho más fácil. Todas esas cosas era de suma importancia que nosotros seamos más ágiles como gobierno, porque la simplificación administrativa pasa por esa transformación digital ahora. Entonces, eso es algo que estamos trabajando fuertemente. Todavía creo que uno de los puntos débiles es nuestra ley de bancarrota, que tenemos que verla, pero ya a nivel con el Congreso, porque probablemente va a tener que haber cambios, pues ya un poco estructurales en las leyes para permitir que las empresas que ya no tienen mercado, ya no ven, que puedan irse a un proceso ágil, un proceso de bancarrota que no deje en la quiebra a las personas, ¿verdad? Eso es lo más importante, ¿verdad? Que los negocios pueden quebrar, pero no los socios. Entonces, diferentes aspectos como eso estamos viendo en el Consejo Nacional de Inversiones. Y aquí un tema que no quisiera que se quedara por fuera por el tiempo es el de la inversión extranjera. Y tradicionalmente se llama, no culpo a nadie, se llama mal manejado el tema de la inversión extranjera directa. Y para el público, ilustrarles un poco sobre este concepto. Y en realidad en Honduras, y cuando se habla de inversión extranjera directa, piensan que son nuevos flujos o nuevas empresas que vienen a establecer. Sí se da, como el caso de Nike y otras empresas que se han establecido en el sector maquila. Pero en realidad, los flujos de inversión extranjera directa que reporta el Banco Central es la reinversión de utilidades originadas de las ganancias retenidas de muchas empresas extranjeras que operan en Honduras, las cuales se han visto afectadas, principalmente el sector maquila, en esta pandemia, porque la demanda externa de prendas de vestir y otros productos que se producen ahí, valga la redundancia, ha caído hasta un 43%. Entonces, uno de los sectores que aportan bastante a la inversión extranjera directa, a esa reinversión, es el sector de intermediación financiera, y volvemos, un sector rentable y es el que más reinvierte, pero esas reinversiones se van no en bienes de capital, entendido los bienes de capital como bienes que producen otros bienes. No, esto se va para financiamiento de cartera, lo que es muy bueno porque dinamiza la cartera y entramos en ese proceso de multiplicador del dinero y ese impulso a la economía y financiamiento de sectores productivos. El sector telecomunicaciones tiene esa variación, pero le va muy bien por el tema de que hemos recurrido mucho al tema virtual, al uso de las tecnologías de información para poder mantenernos, el teletrabajo y mantenernos en comunicación, etcétera. Pero hay otros sectores como hoteles, restaurantes, transporte, que se han visto severamente afectados. Entonces, yo no puedo dar una estimación, un dato duro de cómo se va a comportar la inversión extranjera directa al cierre del año, pero el pronóstico es malo. Si al cierre del 2019 cerramos con 498 millones de dólares, cuando veníamos de un pico de 1.228 en el 18, entonces ya veíamos un deterioro. Entonces algo estaba sucediendo, ya sea por cuestiones políticas, ojo, levantamientos sociales, etcétera, y otros elementos de carácter internacional, puede ser la guerra comercial China-Estados Unidos, que nos traían un proceso de desaceleración, de manera que se perdió la confianza. Ojo, una empresa extranjera va a reinvertir en Honduras si el ambiente de negocio genera confianza, y ese ambiente de negocio es de la seguridad jurídica. Sí. Y la facilidad de trámites. Pero y la facilidad de trámite. Y entonces Jackie puede dar fe de que muchos inversionistas, pasando ya al tema de los inversionistas extranjeros que vienen,
es el tema de la simplificación administrativa. Entonces, si queremos en realidad que ese dato de inversión extranjera directa, o sea, realidad, flujos nuevos, o sea, empresas que se vienen a establecer en Honduras, hay que trabajar mucho en el tema de la simplificación administrativa porque se les ponen muchas trabas. Y otro punto que nunca se ha dicho, que nunca se ha dicho, hay empresarios extranjeros que ya con mucha dificultad por el tema de los trámites se han establecido en Honduras, grandes corporaciones, quieren hacer iniciando su negocio, quieren hacer una transferencia de $1 millón, $2 millones, y es imposible. Les ponen muchas trabas. Entonces, en este momento, hago un llamado a que se revise esa normativa y que estas son las cosas que hay que hacer para apoyar la inversión extranjera directa. Revisar esa normativa de lavado de activos, pero que se le dé una garantía al inversionista extranjero recién establecido de que sus transacciones sean ágiles y no acusarlos de por qué. Han habido empresas extranjeras que se les ha acusado y se les ha metido en central de riesgo y no sé qué más, y sospechosos de lavado de activos porque han hecho transferencias de $100,000 y ya tienen dificultad para hacer sus pagos de planilla, inclusive. Eso no puede suceder en Honduras. Entonces, por eso le digo, hay que revisar todo esa el normativa y ver qué afecta a la inversión y qué afecta el acceso al crédito. Y esto de la inversión es grave porque el inversionista se asusta. Y entonces, si necesitan comprar maquinaria y hacer una transferencia de $1 millón, imagínense que compren la maquinaria aquí en Honduras y hacer la transferencia. Tienen que ir a dar toda una vuelta por todo Centroamérica para ver cómo meten gente. Sí, y ese es uno de los aspectos, Leonel, que esa facilidad, simplemente, acuérdense que nosotros estamos en un istmo de países homogéneos, similares. Entonces, cuando nos miran de afuera, los inversionistas miran, puedo invertir o en Guatemala, o en Honduras, o no y. Invierten en un país y ese país se vuelve su sede productiva, administrativa, operativa, y luego de ahí hacen comercio intrarregional. ¿Ok? Entonces, pero nosotros desde hace 40 años, nosotros tenemos unas políticas de atracción de inversiones muy buenas. Por eso es que nosotros somos un centro maquilador de clase mundial. Nosotros competimos con el mundo a nivel de maquila. ¿Por qué? Porque tuvimos una legislación en los 80s que se estableció y logró hacer florecer todo otro sector que ya no era el sector agrícola en el Valle de Sula principalmente. Entonces, por eso es que el Valle de Sula es tan importante porque es muy productivo. Entonces, ¿qué pasa? En estos últimos 40 años, aunque han habido algunas reformas a nuestras políticas de atracción de inversiones, no se han mantenido de acorde a la competencia. Pues la competencia centroamericana especialmente, y de República Dominicana y Puerto Rico, es decir, con quienes nosotros estamos en franca competencia de atracción de inversiones, ellos han mejorado especialmente su parte de atracción de inversiones en la parte fiscal. Eso es lo que principalmente ven las empresas, porque el pago de impuestos es usualmente uno de las consideraciones principales de una inversión extranjera directa. Entonces, cuando es como que nos alcanzaron, que nosotros íbamos corriendo enfrente y nos alcanzaron. Entonces, claro, por eso es que se ha visto muchas veces que ha bajado la inversión nueva. ¿Por qué? Porque dice, no, pero sí, voy a poner esta planta. No, pero en Guatemala me ofrecen esto, o en Panamá me ofrecen esto. Entonces, eso es parte de las políticas que nosotros estamos estudiando. Ya se hizo una reforma a la ley de zonas libres en Honduras, pero tenemos que ver que se tienen que reformar diferentes partes. El Consejo Nacional de Inversiones está trabajando junto con la nueva Dirección de Aduanas también para ver cómo se puede apoyar para hacer la parte aduanera más ágil, más fácil. Con la parte bancaria, como es un nivel que ya tienen una comisión fuerte, nosotros recomendamos lo que decía Alejandro, recomendamos que lo hagan más sencillo y que no pongan trabas al movimiento de capitales para poder atraer. ¿Y por qué decimos la inversión extranjera directa? ¿Por qué es tan necesaria? Porque no solamente trae fondos frescos, pero trae nuevas tecnologías, y el conocimiento tecnológico es poder en este momento. Trae nuevas formas de hacer negocio, trae nuevas oportunidades de que la juventud aprenda otras carreras, porque uno aprende una carrera más o menos a nivel de colegio y universidad, pero la mejor escuela es el trabajo.
ese trabajo donde lo entrenan para ser productivo. Entonces, eso es lo que nos está haciendo falta. Nos está haciendo falta esa nueva inversión con esa tecnología, y tenemos mucha gente joven ávida de este aprendizaje, pero tenemos que ver cómo la traemos. Y tenemos grandes oportunidades. La parte de la zona sur es una gran área de oportunidades, y toda la parte del área que alrededor de Puerto Castilla, toda esa parte de Colón es extremadamente productiva. Tenemos un puerto, tenemos mucho, como tenemos los elementos, ahora lo que necesitamos es de veras atraer esa inversión y inversión de capitales mixtos. La inversión de capital, por eso es que es tan importante un mercado no solamente un mercado de deuda, pero una bolsa de valores que de veras pueda mezclar capitales y se pueda capitalizar las empresas con la supervisión correcta, ¿verdad? Porque tal vez en el pasado tuvimos un problema porque no había tal vez la normativa, la supervisión, pero creo que en este momento sí, atraer capitales con un mercado de capitales, un mercado de compraventa como le dicen, de papel, ¿verdad? De acciones, para que las empresas sientan una seguridad de poder atraer sus fondos, sus inversiones al país, pero también mover sus inversiones o sus réditos fuera del país. Y hay elementos, Leonel. Sí. Bueno, hay elementos, Leonel, que hay que... Alejandro. Hay elementos importantes y que hay que considerar para poder dinamizar esa inversión extranjera y dar a conocer, vender nuestras ventajas competitivas, toda esa infraestructura en la que ha invertido el gobierno y que ha sido bien exitoso. De todas estas inversiones, y ya Palmerola va a entrar en funciones, etcétera, aunque hay grandes problemas con este nivel, no sé, tema, pero el tema, mire, además de esto de las ventajas competitivas, el tema de la seguridad jurídica, el tema del costo de la energía, el tema de la simplificación administrativa, tienen que estar sobre la mesa e ir en paralelo y seguir trabajando en el desarrollo de la infraestructura, inversión en energía, inversión en carreteras, etcétera, en puertos, aeropuertos. Tenemos que seguir con esas políticas que son promovidas por los acreedores internacionales, pero como Estado debemos de seguir o diseñar una política efectiva de reactivación y darle la importancia. Tan importante es que Honduras sea parte de un hub logístico centroamericano y que se integre al comercio regional, como lo va a hacer, poder levantar a todo este sector de la microeconomía, que yo le digo la macroeconomía de abajo, levantarlo y aprovechar, porque ahorita es la oportunidad para reinventarse. Entonces podemos hacer las cosas que no se hicieron en el pasado por estos sectores y podemos generar bienestar, porque en el fondo aquí lo que se busca es bienestar. Y un punto importante, Jacqueline, Leonel y el público, es que el CNI está trabajando en la ruta del inversionista. En la medida de que usted, el inversionista extranjero, el interesado en invertir en Honduras, sigue una ruta definida y está con los principales actores, con la Agencia de Promoción de Inversiones como el CNI, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, etcétera, y la ruta inversionista va a permitir darle claridad, garantía, confianza al inversionista extranjero, porque se le atiende a nivel individual, se le provee toda la información y se le facilita, digamos, el tema de trámites, etcétera, etcétera, de manera de que el inversionista extranjero esté monitoreado, se sienta apoyado, y nosotros le podemos dar seguimiento y esa información nos dice en realidad quiénes nos están viendo, quiénes se acercan a Honduras. Y en el pasado no se ha manejado, no ha sido efectivo, hemos perdido información valiosísima y por eso muchas veces especulamos y se crean programas y todo, pero no son efectivos. Y vuelvo al dato duro, vuelvo a la información. Es tan importante que esa es la base para el diseño de una política económica o cualquier tipo de política, diseño de política que sea efectiva. Bueno, tengo dos minutos de tiempo. Sí me gustaría un punto de vista, una opinión de ustedes, porque me habla sobre la reforma crediticia y creo que es importante, y aquí es donde todos, y creo que más del 90% de los hondureños está en esta reforma crediticia. Dos puntos importantes: la reducción de intereses, porque muchas veces los intereses son asfixiantes, y dos, que ustedes lo mencionaban, la tramitología, demasiados documentos, y sabemos que la micro, pequeña y mediana muchas veces no cuentan
con esa garantía o esa forma de cómo, o una hipoteca para poderla presentar y que de esta manera se puedan desembolsar. Si por favor consideran ustedes que es importante, licenciada Foglia, desde la mesa que está trabajando con el Sistema Nacional de Emergencia, SINAGER se ha visualizado, se ha tratado de esto, de hablar con la banca y como dice, si nos vamos a socar la faja, nos vamos a sacrificar, que seamos todos o todos en el suelo o todos en la cama. Sí, Leonel, en la mesa multisectorial creo que estamos en la transición desde hace un par de semanas de pasar de puramente ver la parte de la crisis y cómo íbamos a salir de la crisis que primaba la parte de salud, de contagio, de los triajes, etcétera, esa parte. Ahora ya nos hemos dividido porque necesitamos continuar recomendando. Así nosotros recomendamos a SINAGER y SINAGER, ¿verdad?, toma las decisiones finales que ustedes ven todas las semanas. Es decir, dividirnos en comités, comité de educación, porque tenemos que ver cambios en la educación. Sabemos que vamos a tener que continuar con una educación a distancia, cómo se hace cuando no hay los recursos para los niños en el área rural, etcétera. Un comité de economía en el que estamos nosotros. ¿Qué cambios económicos? Ahí es donde estamos viendo los cambios. Sí, comités que tienen que ver con vialidad, todo lo de transporte, porque todo el transporte está cambiando. Entonces, estamos ya divididos en comités para decir recomendaciones a largo plazo. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos en una transición dentro de la mesa. Y la reforma crediticia, Leonel, la reforma crediticia es la democratización del crédito y no implica dañar intereses de grupos, ni intereses particulares, ni institucionales. Simplemente es una revisión al marco normativo y reorientar la actividad de la banca a que pueda drenar toda esa liquidez, ya que existen 47 mil millones de inversiones voluntarias. Eso tiene que llamar a la reflexión. Voluntarias, no obligatorias, voluntarias. Entonces, la reforma crediticia es eso, el acceso al crédito mediante la creación de un ente o una institucionalidad que coordine la red no tradicional de crédito, constituida por cooperativas, cajas rurales, fondos de garantía, etcétera, inclusive la banca de desarrollo. La creación de esta institucionalidad va a permitir el diseño de políticas efectivas, ya que el control, el mapeo y el seguimiento de toda la actividad crediticia y la capitalización de la mayoría de estos entes, ya sea por financiamiento externo de diferentes tipos, puede conducir al éxito, y le apunto al fondo de garantía y a otras formas de financiamiento. Y sobre la banca de desarrollo no puedo decir más, ellos trabajan muy bien, el BESI, ellos trabajan muy bien con el gobierno, tienen sus nichos de mercado, las áreas geográficas como el corredor seco, etcétera, etcétera, y son programas exitosos, pero no, estamos descuidando la red no tradicional que la podemos potenciar en este momento de crisis. No podemos seguir marcos tradicionales de actuación en política de acceso al crédito en momentos de crisis. Es momento de reinventar, donde todo absolutamente es posible. Entonces, no ha habido un derrame económico con los indicadores macro. Está muy bien, eso nos permite acceso al crédito y nos ayuda mucho con colocación de títulos de deuda, bonos soberanos para cumplir algunas obligaciones. Pero entonces explotemos lo que tenemos, fortalezcámoslo y en base a eso le aseguro que podemos en el proceso de reactivación ser exitosos y vamos a tener una reactivación más rápida con resultados positivos, pero directamente a las personas y a las empresas. Es un enfoque que ya elimina la exclusión financiera y permite la integración de todos estos grupos excluidos tradicionalmente, que no ha sido intención de nadie, sino que así ha evolucionado el sistema desde hace 22, 23 años. Entonces es tiempo de sentar las bases para que los intermediarios tradicionales ya tomen una ruta que puede llevar 5, 6, 7 años, todas estas reformas, pero que en el corto plazo es a través de Banprovi, cajas rurales, cooperativas, etcétera. Y no estamos diciendo, Banprovi, felicitamos a Banprovi, felicitamos Fondo de Garantía y todas las políticas están muy bien, pero necesitamos más capital porque se va a necesitar en la reactivación. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, creo que tenemos que hacer la segunda parte de este foro, podría ser de la próxima semana o antes que finalice este mes de agosto, porque es muy importante de todo lo que se ha hablado justamente acá y nos quedan muchas cosas aún por abordar. Próximamente estaremos agendando un nuevo foro con ustedes porque es importante poder orientar. Hemos llegado al final del programa de hoy. Tengo espacio, 30 segundos, para un mensaje final de esta comparecencia. Licenciado Alejandro, comienzo con usted. Reinventémonos,
es un quiebre estructural, histórico, en la economía mundial y en Honduras. Por lo tanto, sigamos y acoplémonos a las políticas que nos aconseja el Fondo Monetario, pero por el otro lado, diseñemos políticas de carácter social que sean efectivas en el corto plazo, para que de verdad haya un efecto en el bienestar de todo este gran segmento de la población, que si no se atiende vamos a caer en niveles de extrema pobreza mucho más grandes. Y siempre vamos a seguir trabajando en el cumplimiento de todo lo que nos exigen los organismos internacionales en materia crediticia, etcétera, y indicadores macroeconómicos para que Honduras siempre tenga ese acceso al crédito, que es muy bueno, y han sido políticas efectivas. Muchísimas gracias, Alejandro. Por favor, licenciada Foglia, su mensaje final. Sí. Bueno, solamente agradecerles a todos su amable atención para el Consejo Nacional de Inversiones. Es un placer poder transmitir los diferentes mensajes, lo que estamos trabajando para el mejoramiento de las inversiones en el país. Estamos abiertos, ¿verdad, Leonel?, a una nueva discusión. Hay mucha oportunidad en inversiones en el país, en inversión privada en el país, pero sí hay varios cambios que vemos, cambios que queremos recomendar, porque creemos que sí podemos salir, es decir, aprovechar los problemas que hemos tenido para encontrar las soluciones que hagan avanzar al país para el bienestar de todos los hondureños. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Pendiente de agendar una nueva comparecencia, éxitos y muchas bendiciones por todo ese gran trabajo que se realiza desde el Consejo Nacional de Inversiones, que son al final quienes presentan la cara bonita de Honduras en esas ferias internacionales, en esos eventos, para que los inversionistas extranjeros vengan y apuesten por este país centroamericano, que se convierta en ese país para sus inversiones. Éxitos y muchas bendiciones para ustedes. Televidentes, llegamos al final del foro, agradeciéndole como siempre su fiel sintonía, invitándoles que nos sintonicen siempre de lunes a viernes, 7 en punto de la mañana, donde nosotros abordamos un tema diferente. Recordándoles siempre, no olvide todas las medidas de bioseguridad, y si se va a salir, igual utilice su equipo de protección temporal. Bonito día, que Dios le bendiga siempre. Por favor, recuerde, mejor hablemos. Gracias, Leonel.